Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. El Perú siempre ha sido corrupto. Bueno, lamentablemente, en estos últimos años el Perú está atravesando una muy grave crisis con respecto a institucionalidad y corrupción. Por lo que muchos de nosotros ciudadanos de a pie consumidores nos preguntamos desde cuándo viene eso. Y de hecho ya he hecho videos respondiendo a esa pregunta, por lo que puedes verlo en la lista de videos del canal. Sin embargo, en el video del día de hoy quiero hacerte una suerte de top, o bueno, no sé si llamarlo un top porque todo top es muy subjetivo, es más clickbaitero que otra cosa. Pero al menos sí quiero mencionarte 5 casos de corrupción que a mi juicio han sido de los más terribles que nos ha afectado durante la República. Debo avisar que este top está concentrado desde inicios de la República hasta los años 80, ya que de los años 80 en adelante yo creo que ya es mucho más sencillo verificar estos acontecimientos por la cercanía del tiempo. Así que yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato fraudulento Bigotes y esa es la biblioteca de Merlín haciéndote un top de 5 acontecimientos de la corrupción en el Perú que sacudieron este país. Bueno, está de más decirte que el libro que vamos a utilizar para este video es Historia de la corrupción en el Perú, del historiador Alfonso Quirós. ¿Por qué te menciono esto? Porque evidentemente ya es el libro que te esperas. Sin embargo, a lo largo del video te voy a estar recomendando uno que otro librito sobre los temas que vamos a ir desarrollando para que no te puedas perder tanto en esta maraña corrupta que es el Perú a veces. Y vamos con el top número 5. La manumisión esclava de 1854. Como tú ya sabrás, el tema del debate sobre la libertad de los esclavos estuvo muy pero muy en boga en el siglo XIX y finales del XVIII en algunos países, por lo que el Perú entra de una forma un tanto tardía todo este movimiento. Con San Martín se quiso hacer algo, pero la libertad de vientres no terminó beneficiando a mucha gente, ya que era básicamente una libertad a medias, así que se buscó ver la forma de liberar a los esclavos en gran manera. El problema es que ellos eran una fuerza productiva para el país, por lo que liberarlos no era muy rentable que digamos. Es aquí que el famoso presidente Ramón Castilla decide hacer esa jugada famosa por la que todo el mundo lo conoce, la liberación de los esclavos. Lo que pocos saben es en qué contexto se hizo, ya que se hizo en plena guerra civil entre Castilla y Echenique. Y es que la liberación de los esclavos, más que una declaración de libertad, fue una compra de esclavos. ¿Compra a quiénes? Pues a sus dueños, que en algunos casos los vales para compra de esclavos tenían un interés del 6%, y ya sabes que cuando hay interés hay una palabrita, especulación. Y es que muchos propietarios de esclavos comenzaron a hacer reclamos fraudulentos de esclavos que ya no tenían o esclavos que ya no estaban porque habían fallecido. En otros casos inflaban las cifras de la esclavitud para poder cobrar más, y no es novedad pues de que haya mucha gente que también acaparó los vales por esclavo para poder especular con eso, con su precio a posterior. Ahora, algo que tú dirás, pero Merlín, ¿no se dieron el trabajo de revisar si es que era verdad o no? Lo que menciona Quirós es que todo este proceso de pago por esclavo se dio con una inusual velocidad. O sea, era como que cobra, no te preocupes, no voy a investigar todavía. Y la respuesta de Quirós es desesperante, porque se menciona que esto pudo haber sido una suerte de forma de hacer pagos políticos a aquellas personas que estaban queriendo desestabilizar el gobierno de Castilla o que habían financiado en algún momento sus campañas contra Echenique. En resumen, la libertad de esclavos por medio de la venta de los mismos terminó siendo una suerte de pago de favores a una clase política para que lo deje gobernar. Terrible, terrible. En el puesto número 4 tenemos algo que siempre me mencionan en el canal, pero creo que es la primera vez que lo voy a mencionar yo, que es acerca del robo de Thomas Cochrane a San Martín. A ver, como ya sabrás, la
campaña de Don José de San Martín aquí en Lima no fue exactamente una campaña militar, pero sí estuvo cargado de lo que va a ser una serie de irregularidades que vamos a ver más adelante, quizás en un futuro video. Por ejemplo, se sabe que se empezó a abusar del proceso de expropiación de bienes a los peninsulares. Esto contrastaba muy fuertemente con, por ejemplo, los líderes del movimiento de la independencia, quienes ya veían pues de que pese a la expropiación, sus pagos todavía no se les hacían. A eso hay que añadirle que Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, la mano derecha de San Martín, tampoco es que se ganara el aprecio de la gente, ya que su política de expropiaciones y secuestros era también algo que todo el mundo detestaba. E incluso sus expropiaciones ya tenían un tinte político más que con orientación pues a la consolidación de los primeros años de la independencia. Ante todo este caos fiscal, Thomas Cochrane, que fue una de las personas más cercanas a San Martín, al verse incumplidos sus pagos, decide tomar las barras de plata que San Martín había juntado para la naciente independencia. Y es que se lo lleva porque, como te digo, el pago no estaba cerca. Y esto se añade también a una de las páginas más oscuras de la historia de la República, ya que de verdad en estos inicios mucho se habla acerca de la anarquía militar o de los presidentes que se dan golpes de estado, pero poco se habla de que también había una crisis económica muy severa. Si deseas conocer más sobre el tema de San Martín, te aviso que Marina Zuluaga tiene un libro que sacó con el IEP hace un par de años, Historias Mínimas, y también está la historiadora Scarlett O'Phelan, quien también ha sacado un libro sobre este tema ya hace un buen tiempo con el Fondo Editorial del Congreso de la República. Top número 3, la página 11. La página 11 es material de leyendas urbanas. Y es que en realidad tengo un video en el cual he explicado todo el tema de la página 11, así que te lo voy a resumir rapidito. Resulta que desde lustros atrás, la extracción del petróleo en el Perú se estaba haciendo de una manera un tanto turbia y un tanto fraudulenta, ya que se declaraba una extracción, pero en realidad los montos a sacar eran otros, por lo que las ganancias para la empresa extractora eran gigantescas y al Perú solo le caían unas gotitas. Esto ya durante los años 60 del siglo XX va a comenzar a hacer mucho, pero mucho ruido, tanto así de que en las campañas políticas de los presidentes que van a intentar tentar la presidencia, se va a poner en la mesa el problema pues de los cobros por la extracción del petróleo. Una persona que prometió mucho y terminó haciendo un papelón fue Fernando Belaúnde Terry. En el año 1963, Fernando Belaúnde había dicho que el problema de la IPC, de la International Petroleum Company, que sacaba petróleo del Perú, se iba a solucionar en 90 días. Obviamente eso no pasó, en 90 días se fue él más bien. Y es que pese a múltiples negociaciones e incluso arbitraje internacional, la IPC no reconoció los acuerdos del Laudo de París, que como te digo fue un arbitraje internacional que al final no termina respetando porque, bueno, pues porque no, pues Perú no. Por lo que la IPC y el gobierno deciden firmar un documento, el Acta de Talara, en la que se supone que en la página número 11 del documento estaban los precios fijos para el Perú, por lo que iba a darnos un poco más de ganancia frente a este tema. Pero como ya sabes, finalmente la página número 11, donde estaban nuestros beneficios, se perdió. Esto fue un caos, ya que se prestó para una serie de hipótesis sobre qué cosa es lo que había pasado y sobre qué tan jodidos estábamos. Y es que para más información, como te digo, revisa mi video, pero son 3 las hipótesis acerca de qué pasó con la página 11. Loret de Mola, quien denuncia el acontecimiento, tiene un libro, dicho sea de paso, sobre el asunto, que te lo voy a estar poniendo en este lado de acá. 3 son las hipótesis. La primera es que en la página número 11 no había nada, salvo unas fechas que se pusieron en la parte final. La hipótesis número 2 es que sí existió la página número 11 y allí efectivamente estaban los precios fijados. Y bueno, se perdió porque no había otra copia. Lo que finalmente llegó fue un documento de 10 hojas. Y la tercera hipótesis es que se la robó PPK. Aunque debemos decir que en estos años PPK estaba en el BCR y esta es más una suerte de teoría de conspiración popular que algo un poquito más sólido. Sea lo cual sea el sereno, lo cierto es de que el problema de la página 11 se ha convertido también en uno de los paradigmas de los escándalos de corrupción en el Perú. Puesto número 2. La corrupción al final del gobierno de Leguía. Recuerda que el gobierno de Leguía, el segundo gobierno, el oncenio, es el gobierno más largo de la historia del Perú, del 19 al 30. Son 11 años de gobierno. Y es que durante el gobierno de Leguía se van a producir lo que se le llama las grandes obras monumentales, ya que, bueno, Leguía era la patria nueva, ¿no? Pero estas obras, como dicen,
no estaban hechas exactamente para el beneficio, pues había mucha corrupción de por medio, muchas obras, mucho robo. A eso hay que añadir que Leguía básicamente había sometido a su oposición, tanto del partido civil como de la prensa, por lo que las arcas del Estado estaban a su disposición. Ay, perdón, no solo las arcas del Estado, también se endeudó, también no se endeuda, y no se endeuda con Estados Unidos. Y es que, añadido a las grandes obras monumentales que tienen múltiples casos de corrupción, que están en el libro de Quirós nuevamente, puedes también añadirle un despilfarro de dinero por el centenario de la independencia. Esto es algo bien curioso porque pasamos de las celebraciones del centenario de la independencia, que sí de verdad fueron gigantescas y que también tengo un video de eso, a un bicentenario que está recontra seco. Ahora, tú dirás, Berlín, pero los militares, ¿dónde están? Los militares deben estar back otra vez. Pues Leguía tonto no es, enano sí, tonto no. Pues se reporta también de que dentro de las fuerzas armadas, dentro de lo que es la marina y el ejército, se produjeron, muchos ascensos. Y estos ascensos evidentemente tienen otro objetivo. Tienen como objetivo someter a tus rivales políticos, en este caso los más antiguos del Perú, los militares. Y bueno, como sabrás, estos también son los años en los que ya Tacna debería regresar al Perú, ¿sí o no? Pero no regresaba, pues. Por lo que la gente comienza a decir, oye, ¿y si hay guerra? Y Leguía dice, y si hay guerra hay armamento, y si hay armamento hay comisión, y si hay comisión hay dinero. Se comienza un proceso de armamentismo, pero nuevamente recontra manchado por contratos turbulentos que hacían las cosas aún más complicadas para nuestra débil historia republicana y fuerte en corrupción. Para finalizar, el último año de Leguía pasa un problemón. Poco tiempo antes de que él vaya a prisión, su casa que estaba en la avenida Pando, va a ser saqueada. Ahora tú dirás, Berlín, pero bueno, lo saquearon sus opositores, ¿no? Pues no solamente a sus opositores, también lo saquearon aliados suyos y se llevaron, ¿qué cosa? Muchos papeles. ¿Por qué crees que se llevaron papeles? Imagínatelo. Si te gusta este tema acerca de cómo saquearon la casa del presidente, pues te dejo aquí el libro que utilicé para un video que también le dediqué a ese tema, porque si estás pidiéndome en tu cabecita, me ringas un video de cada uno, ya tengo un video de cada uno, anda, míralo y de paso suscríbete, dale like, compártelo y hazte miembro, porque por precios muy baratos puedes llevarte un montón de contenido que te va a interesar. Menciones honrosas antes de pasar al top número 1, podríamos mencionar también el contrato Dreyfus por allí, algunas cosillas dentro de Sinamos durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco, o incluso si quisiéramos ponernos un poco más densos, casos de corrupción en el virreinato. Pero yo creo que hay uno que es el caso de corrupción por excelencia en el Perú y que es de verdad el momento más XD de la historia de la corrupción en el Perú, que es el escándalo de la consolidación de la deuda de los años 50 del siglo XIX. Ahora tú dirás, Berlín, esto nunca me han dicho en mi colegio, ni mi profesor me lo mencionó, ni tampoco está en mi separata de Aduri. Vamos a poner una de las cosas. Cuando se hacen las campañas de independencia, mucha gente comienza a prestar, entre comillas, especias o dinero a las campañas de la independencia, en otros casos sí se les va a expropiar. Pero esto de acá no era eterno, decían cuando tengamos plata se lo vamos a devolver. Y bueno, como ya sabes, los primeros años de la independencia o de la república, plata no había. Hasta que se encontró el guano. Con el guano, plata sí hay. Y se va a decir, bueno, y es hora de comenzar a pagarle a esta gente que colaboró con la independencia. La idea la va a dar Ramón Castilla, pero quien va a hacer la ejecución es Rufino Echenique. Anotes el nombre para que lo pongas ahí en tu diana para lanzar dardos. Rufino Echenique va a comenzar ya la ejecución del pago de la deuda interna. Pero como te imaginarás, corrupción acá hubo por todos lados. Primero que habían reclamos fraudulentos de gente que en realidad nunca había apoyado la causa independentista, pero sí estaban primeritos para cobrar. Lo otro, se habían formado personas que hacían los reclamos por otras personas y estos cobraban comisiones jugosas, por lo que finalmente al que reclamaba le quedaba solamente un poquito. Siguiente, se especuló con los documentos para hacer los cobros de esta deuda. Ahora, a tal punto llega esta podredumbre que hasta los mismos funcionarios del gobierno que sabían que tú estabas presentando documentación falsa por una comisión de lo que ibas a cobrar,
te hacían el trámite y te lo hacían pasar como verdadero. Los años más rochosos fueron los años de 1852, ya que aquí se presentaron los documentos más XD, los más fraudulentos de los fraudulentos, y aún así se terminaron haciendo pasar, porque como ya te dije, habían tercerizadoras que conocían el sistema y sabían cómo hacértelo pasar, como también funcionarios corruptos quienes por la comisión te lo hacían pasar y cobraban después de ello. Y cuando te digo que aquí estaban los documentos más XD, es porque aquí ya estaban los más XD. Porque no solamente ya se hacían declaraciones falsas, sino se llegaba al punto de falsificar firmas y documentos y hacer peticiones locas sobre la plata que les debía corresponder. Esto fue en pleno año del auge del guano en el Perú, así que ya sabes cómo se zamparon la plata de este riquísimo recurso que pudo habernos convertido en una potencia. Y bueno, este es mi top 5 casos de corrupción. Yo estoy seguro que tú vas a añadirle Odebrecht, Fuji, Alan 1, Alan 2, Alan is back, qué sé yo. Pero ya eso queda en ti. Yo estoy agarrando hasta los años 80, por lo que este es mi top. Así que coméntame aquí abajito cuál sería el tuyo. Soy Merlin y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.